Muy buenas a todos, sabéis que hace mucho tiempo que no publico nada y es que estoy metido en un trabajete que me está ocupando mucho tiempo, pero bueno, ya estoy aquí y vamos a presentar esta pedazo de máquina que tengo en el taller nuevecita. Flama, 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 qué ganas le tengo. Como podéis comprobar, tengo aquí una CNC de la marca Nomadtex, concretamente la Red Fox de la talla M. La hay S, la hay M y la hay L. Yo tengo la M, que es de 1 metro y algo, 1,10 m por 60-70, es bastante grande, es bastante cojonuda. Aquí tenemos dimensión suficiente como para hacer muchas cositas con esta maquinita. Vamos a ello. Bueno, aquí podéis ver que yo ya me he fabricado mis cositas. Tengo aquí un pie para la maquita, debajo está la fresa, la podéis ver ahí. Bien, y por aquí se chupa todo el polvo. Queda gusto, así tenemos el taller limpio y no tenemos que andar quitando mierdecilla. Este pie está súper guapo. Si estás viendo el vídeo y quieres que os enseñe cómo lo he hecho, ¿vale? Ponérmelo en los comentarios. Me lo ponéis en los comentarios y os hago un vídeo nada más que para eso, porque es súper guay. Y también me he fabricado esta escuadra y estos clamps. ¿Veis? Estos clamps son súper guays, porque así nada más que tienes que ponerle ahí, anclar y está. Esto queda súper fijo, súper fuerte para trabajar. Si queréis ver cómo se hace, también os lo digo. En el vídeo os voy a compartir de dónde me he descargado esto para que podáis ver cómo se hace. Este sí que me lo he currado yo. Y esos dos, os dejo el enlace por ahí abajo, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Y bueno, ya habéis visto cómo se ha diseñado lo que es la zapatilla, lo que es la pieza en el ordenador, y ahora vamos a traspasarla aquí. ¿Cuál es el proceso? El proceso es que viene de un diseño digital y lo tenemos que convertir a lenguaje máquina. ¿Qué lenguaje es ese? Pues lenguaje que entiende esta CNC. Bueno, este lenguaje no hace falta que lo entendamos, porque para ello Nomadtex y su familia y su gente de Nomadtex nos han puesto a nuestro servicio una cantidad de plugins suficiente como para poder trabajar con ella desde programas vectoriales, sea Illustrator, Inkscape o alguno que vosotros conozcáis. Aspire es un programa de la casa Vectric y que es muy sencillo de utilizar, ¿vale? Es el que voy a probar yo y vais a ver cómo convierto un diseño vectorial a un lenguaje máquina, y eso lo vamos a hacer gracias a un plugin postprocesador. ¿Por qué? Porque procesa después en el post. Lo que decía, que gracias a los colegas de Nomadtex tenemos un postprocesador para que el programa de Aspire podamos utilizarlo como traductor de nuestro programa, de nuestro diseño vectorial a lenguaje máquina. Vamos a verlo porque es súper guapo. Venga, pues tenemos aquí ya abierto nuestro programa de Aspire, el Aspire de Vectric. Vamos a crear un archivo nuevo. Le vamos a dar aquí los parámetros de nuestro material. Configuración del material. ¿Dónde trabajamos? Aquí. ¿Doble sided? No, no es doble cara, es single cara. Cara single. Solo una. Vamos a darle ancho por alto. Le damos de más. Yo le doy 500 por 500, tiene más. Pero lo que sí le vamos a dar consecuentemente es el grosor del material que estamos trabajando. En este caso es 9 milímetros, un DM de 9 milímetros, ¿vale? Seguimos, muy bien, muy bien, muy bien. Aceptar, todo fantástico, maravilloso. Bien, aquí tenemos la primera parte del programa, ¿vale? Un 2D view, una visualización en 2D. Y aquí tenemos un montón de operaciones para poder crear, ¿vale? Tenemos para crear vectores, para transformar los objetos, para editar los propios objetos. Pero nosotros vamos al turrón, vamos a ir rápido, para que vosotros no tengáis que enrear tanto. Bien, en ese botoncito nos abre esta parte de abrir, en la cual yo selecciono los dos archivos que ya he creado antes, ¿vale? El de corte y el de grabado. Primero vamos a grabar y luego vamos a cortar. Entonces vamos a hacer primero la operación de grabado. Ahí tenemos una zapatilla guapa, tela, esa bamba que vamos a hacer. Ahí la tenemos, ¿veis? El programa ya ha reconocido los vectores de diseño y los ha traducido ahí a líneas, ¿no? Esas son las líneas que vamos a identificar para luego mover nuestra máquina. Y ahora le vamos a dar pues una operación, ¿vale? La trayectoria de la herramienta, le vamos a dar una operación de mecanizado.
tenemos una herramienta para trazar el perfil, para rellenar el hueco, el cajeado, para hacer taladro, para grabado rápido, incrustación, tallado de nube. Está muy guapa, ya haré un vídeo solo para esto. Y bueno, hay un montón de cosas, ¿vale? Ya iremos viendo una por una tranquilamente, pero en este caso vamos a hacer una trayectoria de herramienta perfil. En nuestro grabado vamos a utilizar esta fresa guapa, que es un pico de gorrión, ¿vale? Mira qué forma tan chula tiene. ¿Veis? Triqui. Acaba en un piquito y luego nos hace aquí una curvita. Bien, y vamos a configurar el trabajo, que es en principio vamos a hacer la profundidad de corte, vamos a partir desde 0 y vamos a llegar hasta un máximo de 1,20 milímetros, es decir, vamos a agachar la herramienta 1 milímetro y 2 décimas de milímetro, micras, y vamos a seleccionar el pico de gorrión, que yo lo tengo aquí ya grabado todos sus parámetros. Como veis, esto me va a hacer una cantidad de una pasada. Lo vamos a mecanizar sobre el borde, ¿vale? Va a pasar por aquí, no por dentro ni por fuera, sino sobre la línea que le hemos marcado, ¿vale? Y nada más, esto le vamos a llamar aquí con su nombre, que es un grabado zapatillero. Calcular, y ahí me muestra una previsualización del trabajo que va a hacer. Le vamos a dar play para que vosotros veáis cómo funciona. Me simula esa trayectoria y ese es el trabajo que va a resultar, ¿ok? No. Venga, perfecto. Ahora este grabado lo vamos a traducir al lenguaje máquina de nuestra Nomad Tech. Aquí tenemos este botoncito que guardamos la trayectoria de la herramienta, ¿vale? Y aquí seleccionamos el pod procesador de Nomad Fox, que yo previamente he instalado en los parámetros de Vectric de Aspire, y esto es gratuito porque te lo ofrece Nomad Tech desde su página web. Entonces vamos a guardar esta trayectoria de herramienta. Y se llama, pues eso, grabado zapatillero. Vamos a guardar y ya tenemos nuestra zapatilla grabada, vale. Ahora vamos a hacer el corte. Para eso vamos a crear un nuevo trabajo. Se podría hacer en dos, es decir, dos trayectorias en un mismo trabajo, pero yo lo voy a hacer de forma individual para que lo veáis diferente. Pues seleccionamos que tenemos el mismo material y ahora lo que vamos a es a importar el corte. Tenemos ese corte, ¿vale? Con nuestro mango y nuestro tope para agarrar el material. Y vamos a hacer una operación de perfilado igualmente. Vamos a seleccionar la profundidad final. Si tenemos 9 milímetros, vamos a irnos a 8,9, para irnos casi al final. Y le decimos que el corte lo vaya a hacer por fuera, ¿vale? Bien, por fuera. Vamos a seleccionar la herramienta de corte, que en este caso es esta. Tenemos una fresa de corte para DM, también de Nomad Tech, ¿vale? Una fresa de corte positivo, ¿vale? De 6 milímetros de grosor, y con esta vamos a cortar la pieza después de grabar. Entonces seleccionamos nuestra herramienta, que es esta, le damos a aceptar. Por fuera, atrás, y vamos a llamar corte zapatillero. Corte zapatillero. Calculamos, simulamos un poquito, y como vemos, ese es el corte, ese es el trabajo que nos hace.
no llegamos hasta abajo del todo, pero es bueno porque así luego con un poquito de cúter o tal cortamos la pieza del DM, un poquito de lija, eso queda fantástico, maravilloso. Así que venga, vamos a guardar este trabajo, corte zapatillero, le damos ahí y guardamos el trabajo como corte zapatillero, corte y grabado zapatillero. Bien, fantástico. Bien, tenemos nuestro panel de la máquina abierto y tenemos la herramienta desconectada, pero la vamos a conectar ahora mismo. Está conectada, suena un poquito. Nos vamos aquí a los parámetros, le decimos que conéctate en el puerto serie. Si vemos que no, enchufamos y desenchufamos el USB y eso siempre funciona. Un informático siempre te dice enchufa y desenchufa. Bien, pues ya se ha conectado exactamente, lo tenemos la máquina funcionando y en reposo. Como veis, este es el panel con el cual nosotros vamos a trabajar nuestra máquina, ¿vale? Vamos a tener todo el control de nuestra máquina. Si queréis cambiar el idioma lo cambiáis, pero aquí trabajamos el español, así que español. Esos son todos los parámetros. Tenemos el monitor, que esto aquí es donde van a salir todas las operaciones del lenguaje máquina. Aquí las tenemos. Así es como se denominan cada operación del lenguaje máquina: G10, L2, P1, X0, Y0, Z0. Esta es la operación, estos son algunos parámetros para la operación y estos son los valores de X, Z, Y y Z, ¿vale? Pero bueno, esto nosotros no hace falta que lo sepamos. Tenemos el control de la máquina, que desde aquí podemos mover nuestra maquinita. Vente conmigo, mami, vente conmigo, papi, vente, mami, aquí conmigo. Muy bien. Vamos a llevar para allá porque tenemos que cambiarle la herramienta a la herramienta de grabado. Vale, vamos a cargar los trabajos que teníamos. Cargamos el trabajo del grabado y el trabajo del corte. Como lo tenemos aquí en zapatilla, cargamos el grabado primero. Ahí tenemos nuestro grabado. Y cargamos el corte. Como veis, se han sincronizado y están en su sitio cada uno de los trabajos, porque lo hemos sincronizado desde el eje 000, ¿vale? En nuestro diseño, ¿ok? Ahí tenemos el primer trabajo y aquí tenemos el segundo trabajo. El segundo trabajo, que es el corte, ¿vale? Mira, le vamos a dar otro color para que lo distingáis bien. Ahí está, en morado, ¿vale? ¿Veis el morado? Pues el morado es el corte y el azulito es el grabado. El corte lo vamos a desconectar y vamos a hacer solamente el trabajo del grabado, ¿ok? Entonces vamos a cambiar la herramienta, vamos a ver cómo se cambia la herramienta, muy fácil, y vamos a posicionar la punta de la fresa en el sitio 000 para que luego nos valga al cambiar la herramienta de ese mismo 000, ¿ok? Venga, vamos a verlo. Vamos a quitarle la zapatilla esta, que dentro está la fresa que no es la de grabado. Entonces vamos a poner el pico de gorrión, lo primerito. Aquí esta zapatilla es súper guapa, ¿eh? ¿Ves? Tiene una primera parte que va anclada con una abrazadera a la fresadora, tiene un agujerito por aquí, otro agujerito por aquí y otro aquí que encaja perfectamente con este, ¿vale? Para ponerle aquí la aspiradora, y tiene dos tuercas que hacen que aprieten esta base con la otra, y estos pelitos no dejan salir nada de morralla para afuera. Entonces aquí tenemos la herramienta que vamos a quitar. Tiramos hacia nosotros. Ya tenemos la herramienta esta fuera y vamos a configurar nuestro pico de gorrión. Vamos a ponerlo. Eso es. Apretamos y ahora vamos a llevarnos nuestra herramienta al punto 000, es decir, X0, Y0, Z0.
tenemos nuestro 000 y vamos a grabarlo aquí. Se fija ahí nuestro 000 y veis, ya se nos ha movido aquí nuestro punto de salida. Así que vamos a poner el aspirador y listo. Una vez que tengamos el 0 listo, podemos volverlo a subir. Ahora le ponemos nuestro chupóptero, nuestro chupóptero fantástico para que no haya mierda. Le ponemos aquí el aspirador. Automáticamente se enchufa el aspirador. Lo tenemos configurado y le damos al plug. Muy bien, se han grabado todos los trabajos, se han completado, le damos a aceptar, así que fantástico, maravilloso. Vamos con el otro trabajo. Ahora para el trabajo de corte le vamos a cambiar la herramienta y le vamos a poner esta fresa, ¿vale? Vamos a ello y luego vemos cómo trabaja. Venga. Levantamos, quitamos el chupóptero. Bueno, a ver si se ve bien, porque nosotros ahora lo que tenemos que hacer es cuadrar aquí nuestra herramienta esta. Este es el 0 que marcamos antes con el pico de gorrión, y ahora aquí tiene que agacharse la fresa de 6 milímetros aquí en este circulito. Entonces tenemos que conseguir que esto case con esto para que quede el corte donde tiene que quedar. Vale, paramos, fijamos nuestro 0 y subimos para ponerle el chuposterío. Venga, otra vez. Así mantenemos el taller limpito. Esto luego lo agradecéis, que no hay que limpiar todo y el mantenimiento de la máquina es mucho mejor. Si no se pegan las mierditas a las correas ni a las ruedas. Y tenemos nuestra máquina siempre a punto. Ahí. Chupóstero. Ahí. Chúpalo todo. Arrancamos. Y queremos hacer nuestro segundo trabajo, que es el corte. Así que vamos. Bien, ya se ha acabado nuestro trabajo de corte. Vamos a posicionar la máquina fuera de nuestras manos. Vamos a subirle el eje Z. Y vamos a llevárnosla para atrás para poder cogerlo. Ahí lo tenéis.
¿Veis qué guapa ha quedado? Ahora nos queda hacer unos cortecicos y ya está. Esto, mira. Triqui, 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 tri. La zapatilla empujadora de arte otro. De arte otro. Mira, qué cosa más bonita, ¿Qué? Voy a fabricar otra y la vamos a sortear. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Venga. Y aquí tenéis la zapatilla ya terminada, pintadita por mi padre. Mira qué bonita la ha quedado. Hemos hecho unas pocas más, pero esta la vamos a sortear. En Instagram vamos a hacer el sorteo. Y antes de irme os quiero invitar a que veáis la página web de nomadtech.es. Ahí tenéis todas las máquinas que tienen y si hacéis una compra de una Red Fox, da igual el tamaño, os van a regalar un kit de fresas para empezar, para que podáis juguetear, si ponéis el código ARTEOTRONOMAD. Esto lo podéis hacer bien comprando desde la web o bien poniéndolo en contacto con hola@nomadtech.es y solicitando la compra con este código ARTEOTRONOMAD. Ahí tenéis ese regalito. Os espero que os haya gustado el vídeo, darme un like y nos vemos en el próximo. Gracias por haber llegado al final del vídeo. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo.